Hay quienes creen que el mundo es solo lo que se ve, la calle, el sol, el ruido de los vivos. Yo pensaba algo parecido antes de trabajar en una funeraria. Ahora sé que la muerte no es un apagón, sino una habitación contigua con la puerta mal cerrada. Me llamo Iván y en el año 2016 terminé viviendo en un pueblo húmedo y caliente de la Huasteca, donde el aire huele a mango pasado y a tierra mojada incluso cuando no llueve. Entré a la funeraria por necesidad, como entran muchos, con vergüenza y con hambre. Al principio solo hacía mandados, acomodaba cajas, cargaba garrafas de químicos, lavaba charolas. Me costaba mirar cuando llegaban los cuerpos, me daba miedo esa quietud que no se parece al sueño. Pero la costumbre es un animal paciente, te lame la cara hasta que dejas de sentir asco. El embalsamador, don Aurelio, era de los que trabajan en silencio. Decía que el respeto era lo único que separaba un oficio de una profanación. Me enseñó a no bromear, a no tocar de más, a no hablarles como si no escucharan. Y me repitió algo que me quedó marcado: cuando el cuerpo se apaga, todavía queda algo pegado, como un calor que no es calor. Yo me reía por dentro, por educación, pero por las noches me acordaba de esa frase. La primera vez que me tocó quedarme solo fue por una tormenta. De esas que hacen que el techo suene como si alguien lo golpeara con puños húmedos. Ese día trajeron a una mujer trasladada desde otro estado. Su nombre en los papeles era Marina Solís. Fallecida por accidente en carretera, decía la hoja, pero el cuerpo contaba otra historia: moretones profundos en los brazos, marcas en el cuello que no parecían del cinturón de seguridad, y una mitad del rostro destrozada como si hubiera arrastrado la cara contra piedra. La familia llevó una foto impresa, de esas que salen un poco verdes. Marina sonreía con una serenidad que dolía. Don Aurelio trabajó con paciencia, reconstruyó lo posible, maquilló lo demás. Al final le cerró la boca con sutura interna, lo normal, para que no se abriera durante el velorio. Cuando terminamos, ya era tarde y la lluvia no dejaba salir ni entrar a nadie. Don Aurelio se fue, me dejó la sala cerrada y la instrucción simple: si llegan por ella, entregas. Si no, no la mueves. Me quedé escuchando música en el celular, intentando ignorar el olor metálico de los líquidos, la mezcla de desinfectante con algo dulce, algo que siempre termina pegándose en la garganta. La tormenta bajó un poco y el sueño me ganó sentado, con el mentón hundido en el pecho. No sé cuánto tiempo pasó. Me despertó una sensación rara, como si alguien me mirara desde muy cerca. Abrí los ojos despacio, pensando que era una pesadilla, y lo primero que vi fue la mesa de acero. Estaba vacía. Me quedé inmóvil, convencido de que mi mente me estaba jugando una broma. Miré alrededor. La puerta seguía cerrada. Las herramientas seguían en su lugar. Entonces la vi. Marina estaba de pie junto al lavamanos, como si hubiera aprendido a usar sus piernas en ese instante. No caminaba bien, se balanceaba, sostenida por una fuerza torpe. Su bata abierta dejaba ver el pecho rígido, la piel opaca bajo la luz blanca. Lo peor no era verla ahí, sino su expresión, una mezcla de confusión y rabia contenida. Se me quedó mirando como miran los animales acorralados. Quise hablar, pero mi cuerpo no reaccionó. El aire se volvió pesado, como si respirara dentro de un refrigerador. Se me erizó la piel. Marina dio un paso, luego otro, y en cada movimiento escuché un sonido mínimo, un roce húmedo. Su boca estaba cerrada, sí, pero la sutura tiraba, como si algo adentro empujara para salir. Sin saber por qué, pensé en lo que decía don Aurelio, en algo pegado. Me forcé a tragar saliva y murmuré su nombre, solo eso. Al hacerlo, la mujer ladeó la cabeza, y entonces entendí que ella no estaba de vuelta. Estaba buscando algo. O a alguien. Se acercó más.
Sus dedos se tensaron, la piel de las manos se estiró y las uñas parecieron alargarse por pura sugestión, por la forma en que mi miedo las miraba. Levantó una mano hacia mí y, cuando intenté apartarme, descubrí que era como si me hubieran clavado a la silla. Ni siquiera pude gritar. El olor cambió. Se metió una peste agria, como drenaje abierto. La luz del techo parpadeó una vez, y con ese parpadeo vi algo que no estaba antes, un hilo negro, finísimo, saliendo desde la comisura de su boca. No era sutura. Era como un cabello mojado, pero se movía solo, buscando el aire. En ese momento, la puerta de la sala vibró. No fue un golpe, fue una presión, como si alguien del otro lado apoyara el cuerpo entero. Marina se detuvo. Sus ojos se clavaron hacia la puerta y su cara cambió, ya no era ira, era pánico. La sutura en su boca empezó a abrirse por dentro con pequeños crujidos. Yo quería cerrar los ojos, pero no podía. La puerta volvió a vibrar. Otra vez. Y en el vidrio esmerilado, donde apenas se distinguen sombras, apareció una silueta alta, demasiado pegada, con la cabeza inclinada como si escuchara. Marina retrocedió, temblorosa, y por primera vez entendí que ella no venía por mí. Ella estaba escapando. El hilo negro se estiró, como si la jalara hacia el piso. Marina abrió la boca a la fuerza y la sutura se reventó con un sonido seco. No salió un grito. Salió un susurro hueco, como aire pasando por un tubo. No fue accidente. Y entonces la silueta del vidrio movió el brazo, lento, y la manija empezó a bajar sola. Ahí recuperé el control, pero no por valentía. Fue por instinto animal. Me levanté como pude, tropecé con la silla y corrí hacia el interruptor general. Apagué la luz. La sala quedó en oscuridad, salvo por el relámpago que entró por una rendija y me mostró a Marina, ya no de pie, sino arrastrándose hacia la mesa, intentando volver a hacer cosa, intentando esconderse en su propia muerte. La manija sonó otra vez, y esta vez escuché claramente una uña, o algo parecido, raspando metal desde afuera. No esperé más. Salí por la puerta trasera, bajo la lluvia, y corrí hasta la casa de don Aurelio. Cuando llegó conmigo, empapado y pálido, no me preguntó qué había visto. Solo dijo, no vuelvas a dormir en la sala. Regresamos juntos. La puerta estaba cerrada, la manija quieta. Encendimos la luz. Marina estaba otra vez en la mesa, como si nunca se hubiera movido. La sutura, sin embargo, estaba rota y en la comisura de su boca quedaba ese hilo negro pegado, como un rastro. Don Aurelio lo vio y no quiso tocarlo. Me obligó a mirar el cuello de la mujer. Debajo del maquillaje, donde antes yo había visto marcas confusas, ahora se distinguían claras, dedos, presión, violencia. No era un accidente. Nunca lo fue. La familia llegó al amanecer. Se llevaron el cuerpo con prisa, sin querer velorio largo. Yo los vi desde el pasillo. El hombre que firmó los papeles traía las manos metidas en los bolsillos, pero cuando sacó la pluma, noté sus uñas, estaban partidas, con sangre seca en las cutículas, como si hubiera rascado metal durante horas. Esa noche renuncié. A veces, cuando llueve fuerte, todavía sueño con el sonido de la sutura reventando y con la manija bajando sola. Y siempre despierto con la misma certeza helada. Hay muertos que se levantan no para asustar, sino para denunciar, y hay cosas peores que un fantasma, como el que todavía respira y cree que lo enterró todo. Me llamo Nicolás Soria y llevo 11 años trabajando como embalsamador, pero no en Tabasco ni en una morgue grande, sino en una funeraria pequeña de las afueras de Toluca, donde el frío se mete hasta en los huesos y el olor a formol se queda pegado a la ropa aunque te bañes 2 veces.
Entré a este oficio por lo mismo que muchos dicen en voz baja, porque alguien tiene que hacerlo. Porque hay familias que necesitan ver un rostro tranquilo para poder soltarlo. Eso fue lo que me repetí durante años, como una oración práctica, hasta la noche en que entendí que no todo lo que llega a una mesa de preparación está dispuesto a irse. Era noviembre de 2019, un martes que ya venía torcido desde la tarde. Había humedad, el cielo parecía bajo y el teléfono no dejaba de sonar por cosas pequeñas, de esas que te desgastan más que lo grave. Cerca de las 11, cuando yo ya estaba por cerrar el área, llegó una patrulla con un hombre adentro de una bolsa negra. No venían familiares, solo 2 agentes cansados y un papel doblado con el sello del Ministerio Público. El nombre era Erasmo Dávila, 50 y tantos, encontrado en su domicilio. Eso decía. Nada de autopsia completa, nada de investigación larga. Me llamó la atención la prisa y el silencio de los policías, como si quisieran dejarlo y salir corriendo. Uno de ellos, antes de irse, me soltó una frase rara, sin mirarme. Si le abre los ojos, no se asuste. No fue broma. No sonó a broma. Sonó a aviso. Yo he visto cuerpos con posturas que parecen acusarte, dedos tiesos señalando, mandíbulas que se quedan entreabiertas como si fueran a hablar. También sé que los párpados pueden moverse por presión, por humedad, por cómo se acomodan los tejidos. Pero esa advertencia me dejó un sabor metálico en la boca. Cuando abrí la bolsa, el hombre venía muy limpio para alguien hallado en casa. La camisa puesta, botones cerrados, el cabello peinado con agua o gel barato. Lo único fuera de lugar era una mancha oscura en el cuello, como un moretón viejo, y las uñas, mordidas hasta la carne, como si hubiera pasado horas rascando algo que no cedía. No era una escena de violencia evidente, pero tenía esa pulcritud sospechosa de cuando alguien se esfuerza demasiado en que todo parezca normal. Trabajé como siempre, drenaje, conservación, suturas, maquillaje ligero. No abusé de nada porque su piel tenía un tono que todavía respondía, como si el cuerpo no aceptara del todo el paso del tiempo. Mientras lo preparaba, noté algo que me heló los dedos incluso con guantes, una línea fina de tinta, casi invisible, escondida bajo la clavícula. Era como un trazo de pluma que se había corrido por el sudor. Al principio pensé que era un accidente, una marca de hospital. Pero cuando limpié con más cuidado, la tinta no se borró. Al contrario, pareció definirse. Parecía el inicio de una firma. Me acerqué, enfoqué la lámpara y vi que no era una mancha. Eran letras. Muy pequeñas, apretadas, como si alguien las hubiera escrito con prisa sobre piel viva. Me dio vergüenza ajena, una sensación absurda, como si estuviera viendo algo que no me correspondía. De todos los lugares del cuerpo, alguien había elegido ese, escondido, íntimo, donde no se ve en un velorio. Seguí trabajando. No quería darle importancia. Fue cuando me alejé para lavar una charola que lo escuché. No fue un golpe. No fue el ruido del metal. Fue un suspiro, corto, húmedo, como el aire que se escapa de una boca cansada. Me quedé quieto, con el agua corriendo, el corazón golpeándome en el pecho como si quisiera salirse por la garganta. Volteé despacio, esperando encontrar una explicación lógica, una contracción, un reflejo, cualquier cosa. Erasmo tenía los ojos abiertos. No una rendija. No un parpadeo mal cerrado. Abiertos de verdad, mirando hacia el techo con una fijeza insoportable. En la muerte, los ojos no miran así. Los ojos muertos no sostienen la luz. Me acerqué rápido, con el impulso automático del oficio, y le bajé los párpados. Coloqué los contactos, puse un toque mínimo de sellador, lo dejé impecable. Me obligué a respirar. Me repetí lo que siempre me repito: presión interna, humedad, nada más.
Volví a la tarja. El agua seguía corriendo, pero ahora yo escuchaba otra cosa, un sonido apenas perceptible, como uñas rozando lámina, muy suave, muy lento. Giré de nuevo, y lo vi. No lo pensé, lo vi. Su mano derecha estaba un poco más arriba que antes. Los dedos, rígidos, apuntaban hacia su pecho. Hacia la clavícula. Hacia esa tinta. Me acerqué con una torpeza que no era mía. Levanté la tela de la camisa para revisar y sentí el estómago hundirse. La firma había crecido. No era imaginación. No era sugestión. Había más letras, más claras, como si alguien hubiera escrito otra línea en el tiempo en que yo me di la vuelta. Y no era una frase cualquiera. Era un nombre completo, con una curva final larga, elegante, que parecía hecha por una mano segura. No era la letra de un tembloroso ni la de alguien moribundo. Era una firma de vivo. Me dieron ganas de llamar a alguien, ¿pero a quién? ¿A mi jefe para decirle que un cadáver estaba escribiendo? ¿A la policía para que se rieran o para que lo retiraran y luego me metieran en un problema? Tragué saliva, sentí la boca seca y me incliné a mirar de cerca. Debajo de la firma, casi pegado, apareció lo peor, un espacio en blanco, como el lugar destinado para otra rúbrica. Como si se tratara de un contrato. Entonces entendí por qué lo habían peinado, por qué lo habían vestido, por qué lo trajeron con prisa. Ese hombre no venía a que yo lo dejara presentable. Venía a terminar algo. Mis manos temblaban, pero hice lo único que se me ocurrió sin volverme loco. Tomé alcohol, limpié con fuerza, hasta irritar la piel. La tinta no desapareció. Al contrario, se marcó más, como si el líquido la fijara. Se me revolvió el estómago. Ahí fue cuando los ojos se abrieron otra vez, sin que yo los tocara. Y esta vez, no miraron al techo. Me miraron a mí. No voy a decir que vi maldad, porque eso suena a cuento. Lo que vi fue peor, vi exigencia, una especie de urgencia que no tenía calor, pero sí intención. Como cuando alguien te mira esperando que firmes un papel sin leerlo. Sin pensarlo, di un paso atrás. Mi pie chocó con la banca. La banca se movió y el sonido retumbó en la sala, como un martillazo en una capilla vacía. El cuerpo no se movió, pero su mirada no se perdió. Seguía ahí, clavada. Yo no recé bonito ni largo. No me salieron palabras elegantes. Solo dije en voz baja, como se habla en una habitación donde alguien duerme. No sé quién eres, ni qué quieres, pero aquí no vas a encontrar mi mano. Y me fui directo al cajón donde guardamos los objetos personales. Busqué el expediente. Entre papeles encontré un sobresellado con cinta. Tenía una nota escrita con pluma, entregar con el cuerpo. La letra era firme. No era de policía. Abrí el sobre con la uña. Adentro había una hoja doblada en 4 y una pluma negra de esas baratas, sin tapa. La hoja era un documento, una especie de cesión o acuerdo con lenguaje legal torpe, de esos que la gente baja de internet. Pero el final era claro, acepto y firmo. Y abajo, un espacio. Mi nombre no estaba. Ni el de mi funeraria. Ni el de nadie vivo. Solo decía, testigo. Sentí un frío distinto, un frío que no venía del clima sino de la certeza. Eso era lo que faltaba. Eso era lo que estaba escribiéndose en su pecho, como si su propia piel estuviera recordando el trámite. Como si él no pudiera irse hasta cerrar el trato. La pluma, encima del documento, rodó sola 1 centímetro y se detuvo, apuntándome. Yo no grité. No corrí.
Me quedé respirando corto, con la cara caliente y las manos heladas. Miré al cuerpo. Miré el papel. Y ahí tuve una claridad brutal, no era un muerto pidiendo paz. Era un muerto buscando un aval. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que agarré el sobre, lo cerré de golpe, lo metí de nuevo en el cajón y le puse llave. Luego regresé a la mesa, bajé los párpados con cuidado, le acomodé las manos cruzadas, y por primera vez en mi vida no lo hice con respeto, sino con miedo. Esa noche no terminé el trabajo. Dejé todo como estaba, apagué la mitad de las luces y salí del edificio sin voltear atrás. En el estacionamiento, con el aire helado pegándome en la cara, escuché desde adentro un sonido tenue, insistente. Como si alguien estuviera rascando por dentro de una puerta. Al día siguiente, cuando regresé con mi jefe, la sala olía más fuerte de lo normal. Erasmo estaba en la misma posición, pero su camisa estaba abierta hasta el pecho. Y la firma ya no estaba bajo la clavícula. Ahora estaba escrita completa en la palma de su mano derecha, como si él mismo hubiera estado practicándola. Y abajo, con letra distinta, más temblorosa, aparecía una sola palabra. Falta. Ese mismo día llegaron 2 hombres con traje, sin familia, sin llanto, sin preguntas de duelo. Traían un maletín. Dijeron el nombre del difunto como quien pide un paquete. No pidieron verlo. No pidieron revisar nada. Solo se aseguraron de que el cuerpo fuera entregado con todo lo que traía. Yo no dije nada. Mi jefe firmó los papeles. Yo observé desde lejos, con la garganta cerrada. Cuando se lo llevaron, pensé que al fin se acabaría. Pero esa noche, al lavarme las manos, noté una línea fina de tinta en mi muñeca, como una mancha que no recordaba. Tallé con jabón. No se fue. La tinta se definió, letra por letra, con paciencia, como si alguien escribiera desde adentro de mi piel. Y cuando terminé de leerla, sentí que el aire se me atoraba. Decía mi nombre completo. Y debajo, un espacio en blanco, esperando la firma que yo juré no dar. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca quise contar esto. No porque tema que no me crean, sino porque cada vez que lo recuerdo, algo en mi pecho vuelve a cerrarse como aquella madrugada. Me llamo Iván Cortés y fui embalsamador durante 7 años en un anfiteatro municipal del norte del país. No diré el nombre del lugar ni el año exacto. Hay cosas que es mejor no señalar en el mapa. Cuando empecé en este oficio creí, como muchos, que los muertos eran silencio. Aprendí pronto que no lo son. Un cuerpo puede estar inmóvil, frío, químicamente quieto y aún así cargar algo más pesado que la carne, la urgencia de lo que no terminó. Aquella noche entró al área de preparación un hombre de unos 40 años. Muerte súbita en su domicilio, sin signos de violencia. Lo colocaron en la plancha a las 2:17 de la madrugada, una hora que en el anfiteatro siempre se sentía distinta, más espesa. El documento decía que había colapsado mientras dormía. Lo leí sin darle importancia, pero desde que levanté la sábana noté algo mal. No era el olor, ni el color de la piel. Era la temperatura. El cuerpo estaba demasiado frío para el tiempo transcurrido, como si hubiera pasado horas en una cámara que nunca tocó. Mientras limpiaba y preparaba el instrumental, sentí una presión en los oídos, similar a cuando se desciende rápidamente de una montaña. El silencio se volvió incómodo.
Empecé el procedimiento con respeto, como siempre. Hablarle en voz baja al fallecido no es superstición, es costumbre entre quienes llevamos años en esto. No para tranquilizarlos a ellos, sino a nosotros. Cuando tomé su mano izquierda, los dedos se cerraron con fuerza. No fue una contracción post-mortem común. Fue un agarre consciente, torpe pero firme. La piel estaba helada y, aún así, sentí un pulso débil, irregular, como un eco. Me quedé quieto, respirando despacio. Conté hasta 10. Al soltarle la mano, esta no cayó de inmediato. Permaneció elevada un segundo de más. Seguí trabajando. Eso es lo que uno hace cuando lleva tiempo rodeado de cosas que no encajan. Me concentré en los detalles técnicos, en no cometer errores. Pero el ambiente empeoró. La luz del techo comenzó a parpadear y el reloj de pared se detuvo exactamente a las 3. No volvió a moverse. Al acercarme al rostro del hombre para cerrar los párpados, los ojos se abrieron. No del todo, solo lo suficiente para dejar ver el blanco húmedo, moviéndose rápido, desesperado, como buscando algo en la habitación. No grité. No retrocedí. El miedo en este trabajo no se manifiesta así. Se manifiesta como una certeza pesada, algo está mal y no va a terminar pronto. Cubrirlo fue un alivio momentáneo. Salí a llenar papelería, intentando convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pasaron poco más de 2 horas cuando escuché movimiento en recepción. Una mujer llegó acompañada de un anciano. La escuché decir el nombre del difunto y su voz se quebró antes de terminar la frase. No quise mirar. No todavía. Cuando regresé a la sala, el cuerpo ya no estaba acostado. Estaba de pie, apoyado torpemente contra la plancha, cubierto a medias con la sábana. La tela se movía, como si algo respirara debajo. Sentí un olor metálico, viejo, parecido a monedas oxidadas. Mis piernas no respondieron. Supe entonces que aquello no era un espasmo ni una ilusión. No recuerdo haber llamado a nadie, pero no estuve solo mucho tiempo. Un colega entró y, al verlo, no mostró sorpresa. Solo cansancio. Se acercó con calma y habló en un tono bajo, firme, como quien regaña a alguien que no quiere aceptar una noticia. No escuché las palabras exactas, pero vi cómo la figura se relajaba, como el peso parecía abandonar el cuerpo poco a poco. Después todo volvió a su lugar. El reconocimiento se hizo sin incidentes. La familia se lo llevó entre sollozos. Yo me quedé limpiando la plancha, con una sensación amarga en la garganta. Antes de irse, mi compañero me dijo algo que nunca olvidaré: no todos los que mueren saben que ya lo hicieron. Algunos se aferran al último aliento como si fuera una promesa rota. Renuncié semanas después. Desde entonces, cada vez que despierto a las 3 de la madrugada, siento esa misma presión en los oídos. Como si alguien, en algún lugar, siguiera intentando levantarse, esperando que alguien le diga, por fin, que ya puede irse. Me llamo Daniel Ríos y llevo años trabajando donde la gente cree que el silencio es descanso, pero en realidad es pura presión, como si las paredes respiraran despacio para no delatar lo que guardan. Era 2014, en una funeraria pequeña a las afueras de Tepic, de esas que por fuera parecen consultorio viejo y por dentro huelen a desinfectante, cera y humedad. Yo tenía poco tiempo embalsamando. Me tocaba aprender rápido, sin quejarme, tragándome el estómago cada vez que abría una bolsa de morgue. Mi compañera, Marisela, era la que sabía. Tenía manos firmes y una forma de hablar que tranquilizaba hasta a los vivos. Esa noche, sin embargo, me dejó solo. Me dijo que tenía que irse temprano, cosas de familia, y me palmeó el hombro como si con eso bastara para espantar lo que se quedaba conmigo.
A las 11 y algo llegó la camioneta del CEMEFO. Traían a un joven, no más de 20. El chofer evitaba mirarme. El auxiliar, en cambio, me soltó el comentario como quien tira una bolsa de basura. Este se hizo un desmadre, él solito. Cuando abrí el cierre, lo primero fue el hueco. No era un rostro golpeado ni un accidente, era algo peor, los ojos no estaban. No había globos, no había párpados tensos. Había trabajo de uñas, bordes irregulares, una violencia íntima, desesperada. Me ardieron las palmas aunque llevaba guantes. La jefa me dio instrucciones sin adornos. La familia quería que se arreglara lo posible, que se cerraran los párpados para velarlo con dignidad. Y luego, lo dijo en voz baja, como si el muerto pudiera escuchar, el muchacho se los había arrancado porque decía que por las noches lo visitaban cosas que no eran personas. Su madre lo contaba así, como una vergüenza. Me quedé solo con él y con el zumbido del refrigerador. En ese cuarto no hay ventanas. No hay aire de afuera. Solo luz blanca, metal y ese olor, químico, dulce, insoportable cuando te pega la idea de que lo que estás tocando tuvo nombre. Me obligué a pensar en técnica. Drenaje, preservación, suturas, rellenos. En trabajo. Solo trabajo. Pero mientras limpiaba el contorno, noté algo que me puso rígido. El muchacho tenía las manos con las uñas rotas y debajo, una costra oscura como si hubiera escarbado tierra o algo más profundo. No quise imaginar. Empecé a coser los párpados con hilo fino. Cada puntada era un esfuerzo por volver normal lo que ya no lo era. Y ahí fue cuando el cuerpo se movió. No fue el típico espasmo por gases. No fue un dedo temblando. Fue un tirón de torso, como si hubiera intentado incorporarse desde adentro, buscando aire que ya no existe. Me quedé paralizado, sintiendo el sudor bajar por la espalda. Le sostuve el pecho por reflejo, absurdo, como si se pudiera calmar a un cadáver. Lo único que calmé fue mi propio pánico, repitiéndome que los músculos hacen cosas raras. Seguí. Tenía que terminar y largarme. A los minutos, se fue la luz. Una oscuridad total, espesa. El cuarto se tragó mi respiración. Mi celular estaba cargando en el piso, al lado de una caja de guantes. Avancé a tientas, chocando con una mesa. Entonces escuché algo que todavía me aprieta la garganta cuando lo recuerdo. El sonido de metal contra metal, lento, como si alguien arrastrara la camilla. No corrí. No pude. El miedo te amarra y te obliga a escuchar. Encontré el celular y encendí la linterna. La luz del teléfono rebotó en las superficies y dibujó sombras largas. Vi la mesa principal, vi el lavabo, vi la pared y no vi a nadie. En ese instante regresó la electricidad de golpe, como una bofetada. Y ahí estaba él, el muchacho, en la misma posición, solo que un párpado estaba abierto. Abierto lo suficiente para mostrar una cavidad húmeda y negra, como una boca pequeña. Juro que la sutura no se revienta así en segundos. Me acerqué con las manos temblando, me repetí que la tensión del hilo, que el calor, que el movimiento anterior. Pero cuando puse la aguja de nuevo, sentí algo peor que un susto, sentí, con una claridad imposible, que no estaba trabajando solo, que había una atención sobre mí, una presencia sin cuerpo observando desde la falta de ojos. Llamé a un amigo por teléfono y lo dejé en altavoz sin decirle la verdad completa. Le hablé de nervios, de un caso feo. Él me dijo lo típico, que no me sugestione, que todo tiene explicación. Sus palabras me sirvieron como cuerda. Terminé, limpié, cubrí el cuerpo, firmé el registro con una mano que no parecía mía y salí de ahí con la boca seca. Al día siguiente, Marisela me recibió con cara seria.
Me contó que la abuela del joven había llegado llorando, suplicando que lo cremaran antes de que apareciera la madre. Dijo que la madre hacía trabajos, que juntaba mujeres en su casa, que hablaban raro, que marcaban el piso con ceniza. La abuela juraba que el muchacho se escapó pidiendo refugio porque había escuchado que esa noche lo iban a ofrecer a cambio de dinero. Y que por eso él hizo lo que hizo, se arrancó los ojos para no ver lo que entraba a su cuarto. Yo no quería creerlo. Quise pensar en delirios, drogas, enfermedad. Hasta que Marisela agregó lo último, sin dramatismo, como un dato más del día. La señora vino temprano, la mamá. No lloró. Nomás preguntó si lo dejaste bien cerradito. Así dijo. Cerradito. Ese mismo día, cuando entré al cuarto de embalsamamiento, encontré algo que no estaba ahí la noche anterior. Un pedacito de hilo negro, grueso, diferente al nuestro, amarrado a la perilla interna de la puerta. Tenía un nudo apretado y un olor raro, como a cera quemada. Lo tiré al bote sin pensarlo. Pero al voltear, vi el espejo metálico del gabinete y me vi pálido, con ojeras, y detrás de mi reflejo, por una fracción de segundo, algo como una forma oscura pegada a mi espalda, donde debería haber solo pared. No había nadie cuando me giré. El joven terminó sepultado. La madre firmó todo. Legal. Limpio. Como si el horror también pudiera hacerse con papeles. Yo seguí trabajando, porque uno aprende a tragarse el miedo con el sueldo. Pero desde esa noche, cada vez que se apaga una luz, mi primer pensamiento no es que falló el cable. Mi primer pensamiento es más simple y más real, algo aprovecha la oscuridad. Y a veces, cuando el cuarto está en silencio, siento que me miran desde un lugar donde ya no debería haber ojos.